La salud mental, algo tan importante para nuestra familia, para nosotros mismos. ¿Qué es? ¿Cómo se entiende? También cómo se vive, porque escuchamos mucho de depresión, de ansiedad, de ideación suicida, pero también no sabemos cómo actuar. Y para eso hoy está un gran invitado que nos va a explicar cómo es este tema de la salud mental, cómo entenderla, cómo transitarla y cómo vivirla en la casa. Bienvenido, John Ramírez, psicólogo, a este espacio tan bonito. Muchas gracias, Michael, por la invitación. Y bueno, esperemos que sea hoy un buen espacio para aprender tal vez cositas nuevas y poner en práctica estrategias que hoy en día tenemos para mejorar nuestra salud mental. Es importantísimo, la salud mental es igual que la física, que la odontológica, y hay que ponerle toda la atención. Pero también en esta sobreinformación no terminamos de entender qué es la salud mental, hasta dónde va, qué es normal, qué no es normal. ¿Cómo nos puedes ayudar a entender qué es la salud mental? Ok, Michael. Hay un concepto, digamos que hoy en día pueden haber muchas definiciones, pero hay un concepto que me parece interesante, lo da la Organización Mundial de la Salud y define la salud mental como un estado de bienestar. Esto ya nos tiene que poner a pensar, ¿sí? Bienestar. Y en ese estado de bienestar la persona es consciente de sus propias capacidades, entiende y conoce de qué es capaz. Este estado de bienestar le permite también a la persona hacer frente a las tensiones normales que la vida nos va a plantear, Michael, porque tensiones y problemas siempre lo vamos a tener, pero ese estado de bienestar nos debe permitir hacer frente de una manera adecuada a estas tensiones. Okay. Asimismo, también nos permite de una manera integral poder trabajar de manera productiva, de manera fructífera. Y hay un elemento interesante en ese concepto que da la Organización Mundial de la Salud, y dice que esa persona también está en la capacidad de realizar un aporte o aportes a su comunidad. Es decir, que no se entiende como un sujeto individual, sino como un sujeto colectivo. Entonces, es un concepto que me parece muy interesante y que obviamente enmarca todo este grueso de lo que es la salud mental. Poder estar bien y se ve reflejado también cuando en comunidad estoy bien. Si tengo una buena capacidad para estar en comunidad, de relacionarme adecuadamente, guardando mi bienestar, también es un buen síntoma de salud mental. Exactamente. Además, porque la salud mental tiene que ser reflejada no solamente desde lo individual, sino como estás diciendo, obviamente en esa forma de relacionarnos con las personas obviamente que nos rodeamos. Familia bien, primeramente, y comunidad. Y en ese paralelo, ¿cómo ves tú los trastornos o problemas de salud mental? ¿Cómo nos puedes dar una luz de qué sería entonces esa problemática en salud mental? Bueno, digamos que vamos a centrarnos, por ejemplo, acá en Colombia. Normativamente, digamos que el Ministerio de Salud ha dado unas directrices frente a este tema de la salud mental. Y el Ministerio de Salud define algo que denomina los eventos en salud mental y define básicamente 4 eventos que serían lo que enmarcarían en Colombia la salud mental. ¿Cuáles son esos 4 eventos? El primero, digamos que no hay un orden, pero dentro de los 4 está el consumo de sustancias psicoactivas, ese es un evento que altera la salud mental. 2, los trastornos mentales y del comportamiento. 3, las violencias. Y de una manera también, digamos que focalizada hoy en día, una cuarta línea o un cuarto elemento es la conducta suicida. Estos son como los 4 grupos o componentes que conforman todo este grueso de lo que es la salud mental en Colombia. Entonces, así lo define el ministerio, esos son los eventos en salud mental, y desde allí, pues obviamente están de alguna manera orientadas las políticas a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal, para que se haga el trabajo desde la parte de prevención y desde la parte de atención. Eso es la parte normativa. ¿Y cómo ves tú la atención a estas problemáticas a nivel Colombia, ya que estamos hablando del ministerio y demás? Sería interesante poder salir a las comunidades, a nuestros municipios y preguntarle a las personas. Yo creo que las personas que desafortunadamente están presentando esta situación, y digo no desafortunado porque lo estén presentando, porque es normal obviamente que las personas en algún momento tengan alteraciones en su salud mental, es normal y muy seguramente todos en algún momento de la vida. Es tan normal como quejarse de un tema físico. Sí, exacto, no, digamos que no debe ser mal visto, Michael, porque aún existe cierto tabú frente a los temas de salud mental.
Pero lo que sí es cierto es que si pudiéramos salir y averiguar con todas estas personas, pues el panorama es muy triste. Y uno no puede negar, obviamente, que lo concerniente al tema de atención en el país está supremamente mal. Tú puedes salir a los Sí, territorios y preguntar cuánto briega una persona, por ejemplo, una mamá que tiene un hijo de 15 años o menor de 15 años que está consumiendo sustancias psicoactivas y que tiene que iniciar toda la ruta para que el sistema de salud le autorice un tratamiento. Todo el mundo lo sabemos, Michael, puede demorar un mes, 2 meses, 5 meses, un año, y no va a haber respuesta, obviamente, para poder iniciar un tratamiento de manera adecuada para esta claro, persona. no hay Estamos hablando, por ejemplo, efectividad. de consumo de sustancias psicoactivas. Miremos otros temas, ansiedad, depresión, que son tan fuertes hoy en día. Y las personas van y muy seguramente les van a decir en las EPS que sus prestadores tienen citas a 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Ahí viene el tema puntual, Michael. ¿Y qué hacer una familia, una persona que está viendo esta situación, que necesita la atención ya, no en 3 meses ni en 5 meses? Total. Ese es el panorama que tenemos a nivel nacional. Y obviamente la oferta que existe, pues no cubre toda la necesidad que hoy en día se tiene. Y a veces las líneas de atención inmediata o reactiva no son suficientes o no dan el servicio que se necesita. Sí. Lo he visto en post y en demás. Sí, no hay una buena capacidad, uno no lo puede ¿Qué hacer negar. ahí? ¿Cómo afrontar eso? Digamos que uno no puede negar, obviamente, que desde el Estado, desde el gobierno, se ha intentado diferentes estrategias en lo que tiene que ver con que haya una mejor infraestructura para la atención, con que haya una mejor capacitación de profesionales para lograr una atención mucho más pronta, mucho más rápida. Pero yo sí soy de los que creo, Michael, que digamos, el tema de salud mental viene en los últimos años en un aumento tan grande que obviamente ha desbordado la capacidad de atención que el sistema tiene. Eso es completamente claro. Entonces basta con mirar, Michael, los datos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, y la proyección que hace, por ejemplo, para el año 2030 es que la salud mental va a ser quizás la segunda o el tercer motivo de incapacidad laboral a nivel mundial. Seguramente ya está pasando. Sí, y es una realidad obviamente que no se puede negar. Pero ahí también me haces entrar en una pequeña ventana y es el autodiagnóstico o el diagnóstico errado. Y es que como precisamente estamos inmersos y sufriendo de estas situaciones, por un lado hay gente que se autodiagnostica porque cree que tiene ciertos síntomas. Y por otro lado, a veces los diagnostican mal o van donde profesionales que no tienen la línea para hablar del tema. Sí, eso también es cierto. Y uno no puede obviamente negar esa situación, Michael. Em, por ejemplo, en la psicología hay diferentes ramas de profundización. Hay psicología clínica, hay psicología educativa, hay psicología jurídica, hay Sí, psicología humanista y deportiva, ¿sí? Hay, administrativa. hay diferentes líneas de psicología. Y obviamente, pues, el hecho de poder abordar la problemática en salud mental implica que tiene que ser una línea específica. Y ahí es donde desafortunadamente no existe la formación por parte de muchos profesionales para que hagan esta atención de la manera adecuada. Yo no voy a negar, obviamente, que hay gente que lo quiera hacer de buena manera, que tenga buena voluntad al hacerlo. Y que tal vez, obviamente, hoy en día sí existe el conocimiento desde... Claro. Tenemos muchas formas hoy en día digamos, de nutrir nuestro conocimiento. Pero digamos que sí es importante, obviamente, que la persona esté formada para que, obviamente, cuando tenga la opción de realizar las atenciones, pues hagan una atención adecuada, con los diagnósticos adecuados y, obviamente, con estrategias de afrontamiento, lo que va a ser la terapia, centrado verdaderamente en lo que la persona necesita. ¿Cómo asumir la prevención en la salud mental vista desde el lado médico, desde el lado de la atención en salud que nos ofrece nuestras EPS, nuestras IPS? ¿Cómo deberíamos avanzar o tratar de hacer la prevención? Ok, digamos que aquí es donde empezamos a mirar fallas que existen en el sistema, ¿sí? Y hay obviamente que reconocerlas. Las entidades prestadoras de servicios de salud, las que conocemos como las EPS, ellos dentro de todo el grueso del dinero de inversión tienen que hacer una inversión también importante en lo que es la promoción y la prevención. Es decir, estrategias que le permitan educar a sus comunidades para que puedan conocer esas problemáticas, pero que sepan de una manera adecuada cómo hacer frente a ellas para que obviamente en el tiempo no se vayan a presentar. Y si se presentan, pues que sepan de manera adecuada cómo hacerlo.
pero pues la mayoría sabemos que eso no está sucediendo. Y obviamente la prevención, entonces, ¿en quién ha recaído? La promoción y prevención en los diferentes programas que se hacen desde las entidades del gobierno, desde los departamentos, desde los municipios o desde las capitales ciudades, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos tienen dentro de todo su trabajo de la línea de la salud pública un componente específico que es la promoción y la prevención, orientados obviamente a los temas de salud mental. Pero es claro obviamente que los recursos, Michael, no dan para poder abordar todas las poblaciones dentro de los territorios. Entonces, falta de presupuesto, obviamente, falta también de personal idóneo y capacitado para poder desarrollar estas actividades en los municipios. Y hay que tocarlo algo claro, y es desafortunadamente en los municipios muchos, no voy a decir ni más faltaba decir que todos, pero sí hay muchos profesionales que desafortunadamente no tienen la capacidad, no tienen la idoneidad, pero tienen el favor político. Sí, es una realidad. Y eso lo sabemos, o sea, tendría uno que ser hipócrita para no reconocer esa situación. Entonces esto también digamos que son elementos que perjudican un poco ese tipo de acciones. Pero vuelvo a decirlo, y hay que reconocer obviamente que los recursos y el personal que se debiera dedicar para realizar todas estas acciones de promoción y de prevención es absolutamente insuficiente. Bueno, esto es muy importante entenderlo para poder ubicarnos, pero también queremos entender qué afecta la salud mental, cuál es ese entorno que propicia o nos da posibilidades o nos deprime, bueno, ¿cómo es el tema? Bueno, digamos que en salud mental, Michael, bueno, al igual que en muchas otras situaciones en las cuales se puede enfermar la persona, hay algo que se denomina los factores de riesgo y los factores de protección. Entonces, esos factores de riesgo básicamente hacen referencia a todo aquello que puede incidir en una persona para que obviamente presente un tipo de situación problemática en salud mental. Y cuando hablamos de esos factores de riesgo, por ejemplo, hay factores de tipo biológico y los factores de tipo biológico no se pueden negar. Hay muchas enfermedades y muchas patologías mentales que no necesariamente están relacionadas con un deterioro, con una alteración del funcionamiento de nuestro cerebro, sino que tienen una base orgánica, es decir, que hay algo que está sucediendo al interior de nuestro organismo que de alguna manera está incidiendo sí o sí en cómo está funcionando nuestro cerebro y obviamente cómo nuestro cerebro responde ante las diferentes situaciones que de la vida. biológicamente yo venga con algún déficit o alguna incapacidad de crear algunas sustancias o de asumir ciertas cosas de mi cuerpo, o también se pueden hablar de herencias de pronto que llegue ahí, esa Digamos parte que biológica. ese tema todavía está muy en discusión, ¿no? Hay Ok. ultradefensores en que dicen que sí, en que nosotros tenemos una predisposición genética a ciertas enfermedades, pero hay un grueso, por ejemplo, hoy en día de científicos que a mí me gusta también mucho esa posición y ellos enseñan en que no hay predisposición genética, sino que nosotros heredamos hábitos. Claro. ¿Sí? Y esos hábitos parten desde lo que aprendemos de esos adultos cuando somos niños. Es un tema también bien interesante. Entonces, más allá de que pueda haber, obviamente, una predisposición desde lo genético, es importante también entender que, obviamente, aprendemos hábitos de esos adultos con los que nos creamos y nos desarrollamos, y esos hábitos sí o sí van a tener un impacto sobre diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, Ese eso es para uno hablar de los factores. Exacto, eso es para hablar de lo orgánico. Hay otro factor, obviamente, y es ya factores en los cuales el individuo se desarrolla. Entonces, el entorno hogar. No es lo mismo, digamos, la capacidad emocional o el desarrollo emocional de una persona que crece en un hogar sano a una persona que crece en un hogar completamente disfuncional, un hogar, por ejemplo, donde existe el consumo de alcohol, existe el consumo de sustancias o de otro tipo de drogas, donde la violencia es, digamos, exacto, hace parte del día a día. Esto, por ejemplo, genera obviamente sí en los niños, desde que tempranas edades, obviamente, un impacto fuertísimo, Michael, en lo que va a ser un sano desarrollo emocional o no. Ese, por ejemplo, es un factor. El tema de la familia es fundamental, ¿sí? Sí. Y obviamente también, así como hay factores de riesgo desde lo biológico, desde lo familiar, en la forma en cómo establecemos las relaciones, también hay otros factores de riesgo, por ejemplo, a nivel, a nivel social o a nivel comunitario. Claro. No es lo mismo vivir en un barrio donde hay colaboración, donde hay solidaridad,
a un barrio donde, Violento. exacto, donde hay violencia, donde hay expendio de drogas, ¿sí? Todos estos tipos de entornos, Michael, generan o de manera negativa o de manera positiva una influencia sobre el desarrollo de las personas y obviamente el impacto que va a tener en su salud mental. Bueno, estos elementos que hacen parte de lo que construye nuestra salud mental son importantes y hoy en día está muy en boga o estamos viendo mucha literatura e información de cómo la microbiota, el intestino, también afecta. ¿Así es? Sí, claro. Bueno, y yo creo que este es un tema muy importante, Michael, que las personas que nos están viendo tienen que empezar a conocerla y tienen que empezar a entender precisamente esa relación estrecha que hay entre nuestro intestino y obviamente nuestra salud mental. Digamos que hay que hacer un poquito de historia. Por allá en la década de los finales de los 90, un grupo de científicos a nivel mundial inició algo que se denominó el proyecto Genoma Humano. Ese proyecto demoró 13 años y básicamente lo que querían era mapear y secuenciar todo el genoma del ser humano. Fue un trabajo más o menos de 13 años. Y terminando ese trabajo a los 13 años, sobre el año 2003, empiezan a generarse muchos interrogantes y parte de esos interrogantes es, bueno, y es ese 1,5 kg o casi 2 kilos de bichos que nosotros tenemos en nuestro intestino, esos bichos, ¿qué función tienen en nuestro cuerpo? Porque hasta el momento casi que era simplemente para meterle un purgante cada año de acuerdo a lo que creían nuestros papás o los abuelitos. Y obviamente nada más equivocado que eso, Michael. Entonces nace otro proyecto en el año 2008 que se llama el proyecto Microbioma Humano. Y lo que hace el proyecto Microbioma Humano entre el año 2008 y el año 2013 es investigar precisamente toda esa población a nivel microscópico que habita en nuestro organismo, entendiendo obviamente que no solamente hay bichos, por así decirlos, vamos a llamarlos de esa manera para que no nos olviden, bichos, pero bueno, hablamos de toda la población microbiana, microscópica y que vive a nivel bacteriano en nuestro organismo, descubriendo obviamente que no solamente tenemos población microbiana en nuestro intestino, sino que tenemos también en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestros genitales, tanto en el caso del hombre como de la mujer. A todo esto es a lo que a esa población diminuta microscópica se le denomina microbioma humano, es decir, toda esa población que habita en nuestro organismo. Y digamos que eso lo sabíamos, pero había una concepción un tanto como son bichos y nos hacen mal. Ah, ok. Entonces, muy bien, ahí viene y hay que entender algo. Cuando hablamos entonces de microbiota, hacemos referencia a esa población, pero específicamente la que habita en nuestro intestino, ¿sí? Okay. Eso para tenerlo claro. Para las personas que nos están escuchando, yo creo que lo más sencillo es explicar los dos tipos de población bacteriana, por ejemplo, que tiene nuestro organismo. Digamos que nuestro intestino está poblado por bacterias buenas y por bacterias malas. Okay. ¿Sí? Eso es importante aprenderlo. Las bacterias buenas son los bacterbidetes y las bacterias malas son los firmicutes. Las bacterias buenas, hay dos tipos de población que están muy estudiadas y muy conocidas hoy en día, que son las bifidobacterias y los lactobacilos. Esta es la población buena. ¿Qué es lo que hace esa población buena? Ella se encarga de cuidar nuestro intestino para que funcione de manera correcta y ella cuida en que no hayan sustancias tóxicas que se filtren en el intestino y que en caso de filtrarse ellos las puedan neutralizar para que no salgan de nuestro intestino, ¿sí? Digamos que esa es la generalidad de la función de las bacterias buenas. Ahora, ¿qué sucede? Como no conocíamos esto, entonces no sabíamos la importancia que tiene el intestino hoy en día. Yo creo que las personas que nos van a escuchar hoy, Michael, le prestan 2 minutos de atención y van a entender que al intestino hay que prestarle muchísima atención porque es supremamente importante, es decir, es lo que hoy en día nos permite estar vivos. Entonces, ¿qué sucede? Se ha descubierto, por ejemplo, que estas bacterias buenas se alimentan de fibra. Las bacterias malas se alimentan, ¿adivinen a qué? De azúcar. Azúcar, exactamente. Se alimentan de azúcar. Claro. Cuando
desafortunadamente tenemos una mala nutrición, una mala alimentación, generamos un desequilibrio en la población bacteriana de nuestro intestino, teniendo claro que debe haber un equilibrio Balance. entre ellas. Exacto, tiene que haber un balance. Entonces, mientras los bacterbidetes estén bien alimentaditos, estemos nutriéndonos bien, haya buena fibra, estos se van a mantener bien y esta población mala, los firmicutes, se van a mantener ahí quietecitos, sin hacer nada. Pero cuando empezamos a tener una mala nutrición, una mala alimentación, generamos un desbalance y hacemos que estas bacterias malas empiecen a tener una producción de alguna manera desordenada en nuestro intestino y empieza a generar algo que se llama la disbiosis intestinal, es decir, un desorden dentro de nuestro intestino. Y obviamente esto va a tener sí o sí una afectación con nuestro cerebro. Ahí es donde está el tema, que esto suena a nivel físico y tal vez entonces me afecta porque me engordo, me siento mal, me enfermo del hígado, me enfermo, pero eso que tiene que ver con la cabeza, con la mente. Tiene que ver muchísimo precisamente. Entonces, la gente a veces no cae en cuenta sobre ciertas situaciones que se presentan. Por ejemplo, generalmente un grueso de personas que sufren de depresión tienen pérdida del apetito y Sí, dejan de comer. Y por así ejemplo, es, personas que sufren de ansiedad, entonces empiezan ¿a qué? a comer A mucho. comer demasiado, ¿sí? De una manera compulsiva. Y es precisamente porque hay un desorden en esa microbiota. Ahora, ¿cuál es precisamente esa relación, Michael? En que si nosotros mantenemos un equilibrio en nuestro intestino entre estas bacterias buenas y estas bacterias malas, esa relación sí o sí va a estar directamente relacionada con nuestro cerebro. ¿Cómo el intestino se comunica con el cerebro? Básicamente a través de neurotransmisores, sustancias químicas e impulsos nerviosos. Es importante aclarar, por ejemplo, hace algunos años se creía, por ejemplo, que las células de tipo nervioso, sobre todo las neuronas, eran exclusivamente células que estaban Dentro del presentes cerebro. en nuestro cerebro. Hoy en día, con el avance de todo lo que se ha desarrollado en torno al microbioma, se ha descubierto, por ejemplo, que tenemos más de 100 millones de células nerviosas en nuestro intestino. Lo Ok. que hoy en día la medicina integral denomina el eje intestino-cerebro y se comunica a través de neurotransmisores, sustancias químicas que pues, se producen en el intestino y obviamente a través de impulsos nerviosos. Ok, Ahora, para no confundirnos con tanto tecnicismo, por ejemplo, de vamos a acuerdo. hablar de una hormona muy conocida, la serotonina, Ujú. ¿sí? O denominada la hormona o el neurotransmisor de la felicidad. Escúchenme bien, por favor. El 90%, Michael, de la serotonina que se produce o que hay en nuestro cerebro, no se produce en el cerebro, se produce en el intestino. Ah, ok, ¿Sí? El 70% del sistema inmunológico de nuestro organismo se encuentra ubicado en el intestino delgado. ok. Entonces, miren la importancia tan trascendental que tiene obviamente el intestino en nuestro cerebro y en nuestra salud mental, ¿sí? Otro dato, por ejemplo, interesante que existe es cómo el intestino y todo lo que sucede químicamente dentro de él, Michael, sí o sí se relaciona con tres sistemas súper fundamentales en nuestro organismo. Lo que sucede en nuestro intestino está relacionado con lo que sucede en nuestro sistema endocrino, es Ujú. decir, lo que pasa hormonalmente en nuestro organismo. Sí, Dos, está relacionado con nuestro sistema nervioso. Y tres, está relacionado, como lo comenté hace un momento, con nuestro sistema inmunológico. Entonces, total. tú me dirás y las personas nos dirán si hay alguna relación e importancia que debemos prestar a qué suceda en nuestro Claro. intestino y su relación con la salud mental. Tú decías ahorita para bajarnos del tecnicismo, aunque lo acabas de decir, pero quiero que nos lo cuentes en una cotidianidad, y es, entonces a mí me afecta tomar mucha gaseosa y me afecta comer mucha hamburguesa a nivel emocional. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué pasaría en el cuerpo? Digamos que todos los avances que hay hoy en día en torno a la nutrición nos dejan entender básicamente lo siguiente. Los carbohidratos, que es lo que estás mencionando, los dulces, las gaseosas, las galletas, los ultraprocesados, tienen obviamente una función muy específica,
pero desafortunadamente nuestro organismo nunca estuvo preparado, porque si vemos Claro, obviamente el es ser humano, artificial. exactamente, es algo artificial, es algo que produce el ser humano. Y obviamente esto ha empezado a generar una serie de desórdenes a nivel intestinal en las personas. Entonces, cuando tenemos un consumo exagerado de los azúcares, y hay que hacer claridad, algo que de pronto aquí a las personas se les va a hacer muy extraño, y es, por ejemplo, ¿y qué hacemos con el azúcar natural? Ok, O lo que sería, lo que llamaríamos la el endulzante. fructosa, por ejemplo, de Ajá. las frutas, que es de manera Sí, natural. ¿Hacen daño? La respuesta es sí hacen daño, Michael. ¿Sí? ok. El azúcar de las frutas es la fructosa. Ujú. Y una exageración de cómo nosotros consumimos ese azúcar es, por ejemplo, en los jugos que son tradicionales, tan tradicionales en nuestras Claro, casas. incluso después de hacer bicicleta y ejercicio, un juguito de naranja. Sí, claro, pero ahí viene la pregunta. Entonces, ustedes van a hacer un jugo. Si uno va a comer una fruta, Michael, porque ahí viene el tema, la naturaleza, y Dios hizo la naturaleza muy sabia. Si tú vas a comer una mandarina o una naranja, la fruta como tal, con su fibra, ¿cuántas frutas podemos consumir de ellas? Uy, no sé, tal vez 3 y uno ya Bueno, Michael se va consume mucho, pero yo cansando. creo que entre una o dos frutas, Sí, exactamente. normalmente es como una y la gente Exacto. ya ¿Por qué? Porque si se consume con la fibra, esa se fibra llena. contiene obviamente información para nuestro cuerpo que una vez está en el organismo, en el intestino, se metaboliza y envía la señal al cerebro de saciedad, y uno no Sí, come más de una o dos frutas. de acuerdo. Pero ¿cuánto tiene que, por ejemplo, cuántas naranjas se necesitan para sacar un fruto, un jugo de fruta? Uf, ¿Cuántas bastantes, mandarinas? 6, 10 8, 9 o mandarinas, 10. muchas Entonces, más. lo que se hace en los jugos es que se separa la fibra del jugo, que es el que contiene la La fructosa. fructosa, y obviamente pues el organismo recibe toda esta azúcar de una manera Alta. inadecuada, por así decirlo. Entonces, cuando hay un consumo excesivo de azúcar, claro, Michael, que afecta obviamente nuestro estado inicialmente intestinal, y sí o sí va a tener una repercusión sobre lo que va a ser nuestro, digamos, nuestro bienestar en temas de salud mental. Por eso decía hoy en día que en estos dos tipos de poblaciones lo importante es entender cómo alimentar a nuestros bichos de una manera adecuada. Claro. Y lo que es la fibra, lo que es la proteína y una buena hidratación estaría relacionado en cómo mantenemos esa población bacteriana alimentada de una manera adecuada. Y una forma irresponsable de hacer que estos desórdenes en nuestro intestino se produzcan es obviamente una exageración en el consumo de los azúcares o los productos procesados. ¿Cómo se ve eso en el día a día? ¿Cómo sabe alguien que está viendo esto que le está pasando y que tal vez está afectando su intestino? No sé si de pronto si se ve reflejado, por ejemplo, en agotamiento, no sé si en irritabilidad, no sé si somos más propensos a tener cuadros de ansiedad, o cómo se ve esto reflejado en el día a día cuando está desequilibrado. Digamos que hay alteraciones muy sencillas de ver, ¿sí? Por ejemplo, una es, y que lo pueden notar ustedes, las personas que nos están escuchando, es usted se acuesta, Ujú. duerme sus 8 horas Que o 9 horas, deberían que ser, más adelante hablaremos de eso, reglamentarias, pero se levanta más cansado de lo que se acuesta. pasa. ¿Sí? Eso le pasa generalmente a las personas. Se vuelven un poco más irascibles, no tienen buena capacidad para la concentración, se desconcentran muy fácil. ¿Sí? Digamos que todo este tipo de situaciones son normales cuando se da este tipo de alteración, Michael, a nivel intestinal. Ok. Entonces ya me doy cuenta yo que si no estoy bien, si no estoy funcionando adecuadamente en mi cuerpo, también es por algún tipo de consumo que estoy teniendo. También se ha puesto muy popular el tema del consumo del magnesio, del potasio, y que si yo consumo magnesio, inmediatamente voy a ser más productivo, voy a estar más atento, voy a estar mejor. ¿Cómo es eso? Bueno, esto también es un tema obviamente controversial, algunos los defienden, otros no. Yo personalmente lo hago, llevo suplementando magnesio más de 3 años y puedo decir obviamente que sí he visto esos beneficios. Ahora, no es necesariamente porque uno sí o sí lo tenga que consumir. Lo que pasa es que Claro. obviamente hay una explicación a por qué hoy en día los alimentos no son ricos en magnesio y potasio, y lo han explicado muchos investigadores, y tiene que ver obviamente con la relación que existe hoy en día entre el desgaste de los suelos
frente a los cultivos que se hacen uno tras otro en estas tierras, y obviamente la tierra va perdiendo las propiedades y los minerales que ellos obviamente en el proceso de producción exactamente van a tomar las plantas de ellos. Entonces se suplementa. Yo creo que, o sea, aquí es básicamente como que la persona antes de tomar una decisión investigue. Y hoy en día hay información, así como hay información muy mala de personas que no conocen del tema, también hay información muy buena con personas muy capacitadas que conocen del tema y que pueden aclarar este tipo de dudas. Pero digamos que hoy en día, claro, el tema de los suplementos, Michael, está muy en moda, ¿no? Sí. Pero hay que tener en cuenta la voz de los expertos. Claro, porque no simplemente es tomar magnesio y ya, pero sigo con la Coca-Cola, con las gaseosas, con la comida alta en de procesados y ya. Sino que, pues como lo decías al principio, también es un tema de entorno, ¿no? A nivel social, a nivel físico, a nivel pues, de comida. Todo esto es un equilibrio, no solamente afuera, sino también adentro. Es trabajar con todo. Sí, correcto. Estamos completamente de acuerdo. Entonces, ¿a qué tanto le podría tener o qué tanto le tendría que poner atención a mi ingesta, a mi comida diaria y cómo podría yo entender que debería como ir cambiando? Por ejemplo, es muy importante entender la relevancia que tiene el desayuno en nuestras vidas, Michael. El desayuno es muy importante, no necesariamente porque hay muchas personas que dicen que el desayuno es la primera comida del día, es lo más importante, ¿sí? Lo sitúan entre las 6, las 7, las 8 de la mañana. El desayuno hace referencia a desayunar, es decir, dejar de ayunar. ¿Sí? Yo soy de los que creo que no existe necesariamente una hora específica en la que uno tenga que realizar ese desayuno. Pero lo que sí es importante entender es que el desayuno no puede ser una alimentación a base de harinas y a base de azúcares, ¿sí? Tiene que ser otro. Entonces la pregunta es, ¿y qué se desayuna? La pregunta es muy clara, hay que desayunar proteína, hay que desayunar grasas, ¿sí? Y hay que acompañar ese desayuno un tiempito después, unos minutos después, con una buena hidratación. Y la hidratación no es el chocolate, no es el café, la hidratación no es la Coca-Cola, ¿sí? No, sí, claro. Después de la empanada, sino que tiene que ser obviamente algo que haga hidratarse, porque a mí me suena mucho a desayunar con chocolate o con café o con tinto, bueno, pues, pero entonces, ¿cómo es esa parte de la hidratación? No, digamos que una forma muy fácil de hidratarse es agua. El agua por sí sola obviamente no tiene los electrolitos que el cuerpo necesita para transportar la energía a las diferentes células de nuestros órganos. Pero una forma muy fácil, por ejemplo, es a un vaso con agua agregarle un limón, ¿sí? Okay. Y tiene una buena fuente de hidratación. Y obviamente conocer también, de acuerdo al peso que uno tenga, cuánta agua debo tomar o cuánto líquido debo tomar durante el día. Bien. Usted que nos está viendo tiene que entender que lo que está comiendo y lo que está llevando a su mesa sí afecta su estado emocional. Le puede posibilitar estar bien o lo puede posibilitar a estar mal, a tener, digamos, unas alteraciones más frecuentes o más fáciles. Y esto también se ve reflejado en el sueño, en la energía con la que aborda el día a día, en la forma en la que procesa la información, si es de manera rápida, si es de manera lenta, en la concentración. Así que hay que revisar qué es lo que estamos haciendo todos los días. Correcto, es obligación y es responsabilidad de nosotros. Bueno, John, hemos aprendido muchísimo de lo que pasa en nuestro cuerpo y de cómo afecta. Pero ¿cómo llevar este conocimiento y esto que estamos aprendiendo al día a día, a la casa, a las prácticas de nuestro habitual vivir? ¿Cómo es? Bueno, digamos que para dejar un mensaje muy puntual y qué podemos hacer, vamos a hablar de algo que se llama la tríada en salud mental. Entonces esa tríada, Michael, hace referencia a 3 aspectos fundamentales que yo puedo tener en cuenta para mejorar no solamente mi condición física o mi salud física, sino que obviamente va a tener un impacto positivo sobre mi salud mental. Esa tríada hace referencia entonces a 3 elementos. Vamos a hablar de esos 3 elementos. La nutrición, el sueño y el descanso y el ejercicio. Entonces, no sé por cuál quieras iniciar, Michael. Hablemos sobre el descanso que nos estabas hablando. Ok. El sueño y el descanso es algo supremamente importante, Michael.
así como nuestro cuerpo no está diseñado para comer 5, 6, 7, 8 veces al día, entendemos también, obviamente, que el sueño y el descanso son obligatorios, no Sí, solamente son en nosotros, necesarios, tú claro. lo ves, y en En todo toda el la sistema. naturaleza, en todo el mundo, todo ser viviente duerme y descansa, ¿sí? Pues obviamente hagamos referencia a nosotros también los mamíferos. Entonces, el sueño y el descanso tienen una importancia relevante, Michael, porque está relacionado con la recuperación celular de nuestro organismo. ¿Qué significa? Así como en el día nosotros estamos activados, tenemos energía para empezar a trabajar, para salir y hacer cosas, a medida que va pasando el día, obviamente la química de nuestro organismo va cambiando y hacia la noche esa química se modifica completamente. Una cosa es la química de nuestro cuerpo en el día y otra cosa la química en la noche. Entonces, hacia la noche, por ejemplo, uno de los, digamos, de las sustancias fuertísimas en nuestro organismo que está cargadísima cuando nos despertamos, por ejemplo, es el cortisol, que mal manejado está relacionado, por ejemplo, con el tema del estrés. Pero hacia la noche, por ejemplo, los niveles de cortisol empiezan a bajar. Todo lo que se producía en nuestro intestino para alimentarnos, para que se hiciera la digestión de manera adecuada hacia la noche, todos esos neurotransmisores, esos químicos, empiezan a, por decirlo así, a decrementar su trabajo. Y da paso, obviamente, a que el cuerpo se prepare para el descanso. El descanso está relacionado, como lo decía Michael, con la recuperación de nuestro cuerpo, con la recuperación celular, con la recuperación de nuestro cerebro. Si nuestro cerebro no duerme, si nuestro cerebro no descansa, vamos obviamente a tener a futuro muchas alteraciones. Entonces, sí o sí es importante. ¿Y cuánto es lo ideal? Lo ideal, Michael, es en lo posible, ojalá que las personas pudiéramos descansar 8 horas. Sé que a muchas personas les es imposible, pero la idea es, hay alguien que dice, no, pero es que 2 horas de calidad de sueño Sí, o reemplazan. No, 4. eso es absolutamente falso, ¿sí? Es absolutamente falso. Y si hay que bregar en lo que podamos, a que obviamente ese sueño lo hagamos en la noche, ojalá. Lo ideal es dormir o descansar más o menos entre las 9:30, máximo 10 de la noche, y en lo posible poder dormir siquiera las 7, 8 horas, Michael. Eso es Entonces, supremamente importante. si esta química del cuerpo cambia en la noche, la alteración que tenemos de tratar de con luz blanca mantenernos de día, mantenernos despiertos con actividad, con el celular, ¿va en contra también de eso? Sí, claro, porque altera algo que es la producción de melatonina. La melatonina es otra sustancia que está relacionada con nuestro sueño. Y esa luz, o las luces azules, toda esta luz artificial, lo que hace es precisamente que el organismo no lo haga de una manera natural, sino que haya una alteración. Por eso en lo posible la idea es dormir en cuarto oscuro lo máximo que se pueda para que esa producción de melatonina se produzca de manera natural y obviamente haya un mejor sueño y un mejor descanso. Entonces tiene toda la relación el no dejar que el cuerpo descanse, ponerle luz, comer algo muy pesado en la noche, con lo que tú decías de levantarme sin descansar. Exactamente, y esa es la idea, por ejemplo, que a las personas ojalá en lo posible, Michael, hagan su última comida sobre las 6 de la tarde, en lo posible, porque van a dejar que hacia las 8, 9 de la noche, 9, 9:30 que se vaya a descansar, el cuerpo esté descansado y simplemente esté digamos, en la situación adecuada para ir a generar ese sueño, ese descanso y esa recuperación celular que debemos tener. Bueno, ahí podríamos cerrar esa parte e iniciar con el del físico, el trabajo de cuerpo, Ok. el ejercicio, ¿o falta algo por No, si mencionar? quieres hablamos de nutrición y terminamos el ejercicio. Bueno, abordemos nutrición. Hablamos hace un momento en el otro segmento precisamente sobre la importancia de la nutrición. Aquí básicamente es prestarle atención precisamente a eso. Alguien dice, mire, de manera muy sencilla, quiere mejorar su salud mental a través, por ejemplo, de mejorar su condición física. Entonces, la nutrición es un elemento bien interesante. Total. Hoy en día, mira, Michael, es tan importante hoy en día, la persona que más sabe de esto en el mundo es una australiana, ella se llama Feliz Jacka, y Feliz Jacka enseña hoy en día, por ejemplo, la importancia de la relación que tiene los alimentos con el comportamiento humano. Es tan grande la influencia de esta mujer hoy en día que existe, por ejemplo, en la Universidad de Stanford, ya existe una cátedra que se llama Psiquiatría de la Nutrición. Ok.
¿sí? Para que entendamos la importancia y la dimensión que tiene esto. Pero básicamente frente al tema de nutrición, Michael, recordar lo que dijimos, una buena hidratación, que ya lo mencionamos, obviamente agüita con limón, eh, eh, bajar la ingesta de los carbohidratos y los azúcares, ¿sí? Sí, Saque las gaseosas de su vida, sí, sáquelas, total. saque el pan, saque las galletas, todo lo que sea procesado, todo lo que esté en paqueticos, sáquelo de su vida. Aumente, por ejemplo, la ingesta de buena fibra, vegetales, en lo posible vegetales verdes, una buena porción de proteína. La proteína, pues habrá información que la pueden investigar, porque ya no tenemos, obviamente, habría que explicar acá todo un tema de cómo, cuál es la cantidad exacta de ingesta de proteína en nosotros. Pero digamos que hay mucha información de cómo hacerlo, una ingesta buena de proteína, y que su comida no vaya más de las 6 de la tarde. Y Eso haga por lo menos por lo básico. Ajá. exactamente, eso por lo menos en lo que tiene que ver obviamente con temas muy sencillos de nutrición. Y van a haber cambios. Hoy en día la investigación ha permitido entender, Michael, hay gente que hace unos cambios que parecen sencillos, Sí. ¿sí? Los Sí, azúcares, con solo sacar el las arroz, con solo harinas, sacar ¿sí? harinas ya genera un Exacto, cambio azúcares y poderoso. harinas. Y hay un cambio y un mejoramiento, por ejemplo, en la condición de su salud mental. Personas que sufren de ansiedad, personas que sufren de depresión, tienen obviamente beneficios muy grandes, ¿sí? Y hay una mejoría grande. No estamos hablando completamente que la alimentación Sí, necesariamente entiendo. sane las enfermedades mentales o las alteraciones mentales, pero sí tienen un impacto muy grande sobre ellos. Así que cuando haces sesiones de manera psicológica también incluyes el Sí, tema de la claro. dieta. Sí, claro, para mí es importante. No puedo concebir, obviamente, una consulta hoy en día en temas de salud mental si no conozco cómo se está alimentando la persona. Importantísimo. ¿Qué más nos falta? Entonces, a nivel de mantener nuestra ingesta, ya tenemos unas cosas que ustedes deben anotar ahí, que deben sacar, que deben incluir. Y a nivel físico también, ¿qué Ok. debemos hacer? Hay algo que no le gusta mucho a las personas y esto lo vivo mucho en la consulta clínica y es precisamente empezar a adaptar e implementar en su vida un hábito de ejercicio físico o deporte. Sí, ¿Sí? hay mucha gente que les cuesta. Les cuesta, pero sí o sí, televidentes, hay que tenerlo claro. Si no hacemos ejercicio, digamos que la triada en salud mental es como la mesa que nos permite tener un equilibrio en nuestra salud mental. Y si falta Ujú. uno de ellos, pues la mesa va a estar coja. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el ejercicio físico es sí o sí obligatorio. No se puede concebir una buena salud mental si no existe la práctica de un deporte, si no existe el hábito del ejercicio físico. Hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo hay que implementar este ejercicio físico o estos hábitos? Obviamente dependiendo de las condiciones y dependiendo de las Claro. capacidades que las personas tengan, ¿sí? No es lo mismo obviamente la capacidad que puede tener un joven a los 20 años que no tiene ningún tipo de problema físico a personas, por ejemplo, que ya pasaron los 70, los 80 años de edad, no se puede pedir lo mismo. Pero sí es importante, obviamente, dependiendo de las condiciones físicas, de las capacidades que las personas tengan, con una asesoría de alguien, obviamente, que conozca del tema, poder colocar ese hábito del ejercicio dentro, sí o sí, de las cosas que se debe realizar diariamente, Michael. ¿Por qué? Eso también impacta la química del cuerpo. Sí, señor. Hoy en día la investigación ha permitido entender, por ejemplo, Michael, que el fortalecimiento de la masa muscular sí o sí está relacionado, por ejemplo, con el buen funcionamiento de las articulaciones. Ok. ¿Sí? La masa muscular es la que sostiene prácticamente toda la estructura de nuestro cuerpo y sí o sí hay una buena masa muscular, sí o sí va a estar relacionado con una buena salud física y sí o sí va a tener una relación con un impacto positivo en nuestra salud mental, ¿sí? Ok. Entonces, por eso la importancia obviamente del ejercicio físico. Y ligado al ejercicio físico, Michael, hay unas estrategias muy sencillas, por ejemplo, hoy en día, frente al tema hablemos, por ejemplo, de dos situaciones muy fuertes, o tres situaciones que se presentan en las personas: estrés, ansiedad Sí. y depresión. Eso es lo más típico hoy en día y en consulta lo ve uno muchísimo. El ejercicio, por ejemplo, también tiene que ir acompañado, yo digamos lo sugiero, con unos ejercicios, por ejemplo, de respiración. Hoy en Claro. día entendemos que la respiración está sí o sí relacionada de una manera fuertísima con cómo nuestro cerebro reacciona frente a muchas situaciones.
Sí. Y una forma muy fácil es poner en práctica, por ejemplo, la meditación. Lo que pasa es que la gente se ha inventado, o la gente tiende a confundir que la meditación es como algo muy raro, donde yo me voy a sentar en una posición extraña y donde tengo que en mi mente tener ciertas cosas. No, no, no. La meditación es algo muy sencillo, Michael. Vamos a bajar la cantidad de respiraciones que hacemos. Generalmente una persona normalmente respira entre 12 y 18 veces. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es por minuto bajar esas respiraciones a 6 respiraciones por minuto. ¿Cómo? Con respiraciones profundas. Una inhalación larga, un sostenido de algunos segundos y una exhalación supremamente larga. Este solo ejercicio, Michael, haciéndolo por lo menos, al menos unos 40 minutos, siquiera cada tercer día, va a tener un impacto sobre unas áreas del cerebro muy específicas que tienen sí o sí una relación fuertísima con nuestra conducta. Y sí o sí, este tipo de respiración también va a ser algo, Michael, que va a hacer que algo que se conoce en neurociencia como la red neuronal por defecto, o algo que Harvard lo denominó la mente que divaga, que es, ustedes en este momento nos están viendo a nosotros, pero la mente de ustedes, esa vocecita interna que nunca se calla, siempre está pensando en otras situaciones. Estos ejercicios de respiración prolongada, Michael, lo que hacen es precisamente que esa red neuronal por defecto vaya decrementando su capacidad, por así decirlo. Su actividad. Exactamente, y permite que las personas tengan una mejor concentración y una mejor atención. La respiración es lo único real que usted tiene en este momento. Su mente, la voz que nunca se calla, siempre está pensando entre lo que fue O lo que va a hacer. o lo que va a suceder, pero no se centra en el aquí y en el ahora. Por eso la respiración es lo único real y que en este momento tenemos. Sí, en este momento real, lo único que tenemos es la respiración. Nos ayuda a anclarnos al momento. Exactamente, son ejercicios muy sencillos, pero que van a ayudar mucho, obviamente poniéndolo en práctica. Ejercicio, nutrición y buen sueño y buen descanso. Bueno, ¿cuáles son los efectos entonces al practicar esa triada? Ya como elemento final para irnos. ¿Cuáles son esos resultados luego de transitar por ahí? Bueno, la persona va a sentirse un poco más tranquila, va a haber una reducción, por ejemplo, en la producción de cortisol, que es la sustancia química exacta, que está relacionada con el estrés y obviamente con lo que va a hacer posteriormente la ansiedad y la depresión. Va a lograr obviamente que a nivel fisiológico su microbiota esté un poco más tranquila, esté descansada y obviamente, Michael, esto va a generar una mejor producción de las sustancias químicas que se relacionan entre nuestro intestino, nuestro cerebro y obviamente que tengamos una mejor posibilidad de hacer frente a las situaciones que se nos están presentando a diario. Digamos que el hecho es que esta triada nos permite tener un poco más de calma, nos permite tener un poco mejor de atención sobre lo que nos está pasando y poder tomar decisiones más acertadas y más adecuadas frente a los problemas que se nos presentan. Si alguien quiere tu asesoría personalizada, contactar contigo, ¿cómo te encuentra? Hay un número de WhatsApp, Michael, que es el que tengo para que en caso de contactarme, que es el 315-622-2535. Allí me escriben, me dicen que no sé si me vieron en tu programa, me vieron a través de otra red social, que están interesados y desde allí obviamente nos comunicamos con ellos para poderles colaborar. Bueno, y un último mensaje que le quieras dejar a la comunidad que nos está viendo, que sea importante para ti. Bueno, pues yo creo que lo más importante de todo lo que hemos aprendido hoy es entender que está en nuestras manos, que nosotros somos los responsables obviamente de los cambios positivos o negativos que generemos en nuestras vidas. Que esta información nos debe servir para entender obviamente que hay un conocimiento más allá de lo que nos han enseñado, un conocimiento que va más allá de lo que hemos aprendido, pero que nos puede permitir tener unos elementos muy sencillos, muy puntuales, que van a mejorar esa condición en salud mental que tal vez en este momento tengamos alterada por alguna situación de nuestra vida. Muchísimas gracias, John, por el aprendizaje, por todo lo que nos cuentas y por abrirnos pues esta conversación hacia lo importante que es también la microbiota y cómo la salud mental tiene diferentes puntos de abordaje. No, ni más faltaba, Michael, a ti por la invitación. Muchas gracias y bueno, espero que haya sido de provecho esta información para todos. Mucha información y seguramente te tendremos aquí nuevamente. A ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Recuerden que encuentran todos los capítulos en YouTube. Y recuerden que también lo pueden ver por Más TV Televisión. Nos vemos en un siguiente episodio.